de desesperación, me sentía bastante enfermo. No recuerdo lo que sucedió después de gritar su nombre, pero sí recuerdo despertar en el suelo después de un desmayo. Ella me contó o me cuenta que pasó mucho tiempo, para lo que ella quizás fueron 10 o 15 segundos, no sé, pero se sintió como una eternidad donde dejé de respirar. Este momento fue muy difícil para nuestra familia porque no sabíamos qué estaba pasando. Yo estaba en el suelo y tenía momentos donde despertaba y miraba a Elena y lo que estaba sucediendo y era un caos, y luego volvía a desmayar. La realidad es de que en esos momentos de despertar yo intenté con todas mis fuerzas controlarme, respirar, tratar de ponerme de pie, y no podía. No tenía suficiente fuerza, no sabíamos qué estaba pasando. Esto empezó un proceso súper largo en nuestras vidas como familia. Fueron meses de ir a cardiólogos, de ir a neurólogos, de buscar diferentes doctores, y no encontrábamos la solución. Hicimos todo lo que podíamos hasta que encontramos el cardiólogo correcto. Él tenía una especialidad en lo eléctrico del corazón. Y él nos descubrió, o me descubrió, un síndrome que era bastante raro para una persona de mi edad. Era un síndrome que le da solo a personas de mucha edad y que están no tan saludables. Y él me dijo: ¿cómo es esto posible? Usted está joven, guapo, fuertísimo, super fit. Y dice: esto es increíble. Le dije: bueno, yo también. Y él me decía que esto era muy raro para mí. Y la realidad es de que eso empezó un proceso en mi vida personal, porque sus palabras fueron: Harold, para este síndrome no hay cura. Lo que él no sabía es de que yo tengo otro doctor por excelencia que tiene la última palabra en mi vida. Ese es otro mensaje para otro día, pero quiero contarle que ahora tenemos eso bajo control y que tenemos un tratamiento, y Dios hizo lo que solo Dios podía hacer en mi vida. Pero la realidad es de que todos, absolutamente todos los que estamos en este lugar, pasamos momentos difíciles que nos hacen preguntar: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Estoy haciendo lo correcto? No es normal. ¿Hasta cuándo voy a pasar por esta situación? ¿O cuántos meses más? ¿O cuántos años más tengo que cargar con esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hemos hecho todo lo que podemos. Hemos intentado todo terrenalmente. Yo recuerdo con Elena íbamos a un doctor y ese doctor nos mandaba a otro y a otro y a otro. Y los diagnósticos de cada uno eran diferentes. Nadie tenía una respuesta. El sentimiento de impotencia era gigante. Es más, yo estaba tan desesperado que hice algo que jamás volvería a hacer en mi vida. Por 90 días dejé de tomar café. Y dije: ahí está Satanás, dije yo. Padre, toca a tu siervo. ¿Verdad que sí? Y el Señor trajo una respuesta. Mi corazón con el mensaje del día de hoy es de que salgas de este lugar animado, a que no te des por vencido a pesar de que has intentado todo con tus propias fuerzas. El corazón del mensaje del día de hoy es de que cada uno de nosotros salga por esas puertas reconociendo que la última palabra en tu vida la tiene el Dios Todopoderoso, tu Creador, tu Salvador, tu Restaurador. El Dios que puede contigo podrá con tu circunstancia. Hoy quiero animarte a que después de que has tratado de hacer todo lo que tú puedas darte cuenta que Jesucristo sigue vigente en nuestras vidas. Durante toda esta serie estamos viendo milagros de Jesús bíblicos que nos recuerdan que el mismo Dios que hacía esos milagros hace más de 2000 años los puede hacer en nuestras vidas hoy en el 2022, en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que visites conmigo una historia que quizás si creciste en la iglesia la conoces. Es la historia de la mujer del flujo de sangre. La Biblia nos cuenta esta historia en diferentes libros de la Biblia, pero me encantó cómo está en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 21 al 34. Jesús sana a esta mujer en respuesta a su fe. Miremos lo que dice el versículo 21. Les doy un poquito de contexto antes de ir. Jesús había estado en estas ciudades haciendo lo que solo él podía hacer, tocando personas, restaurando personas, y había tomado un tiempo para ir a otro lugar y estar regresando en una barca. Y aquí es donde empezamos esta historia. Dice la Biblia que Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago.
donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente siguió apretujada a su alrededor. Imagínese conmigo, Jesús está montado en una barca, llega a la orilla y está una gran multitud de personas. En medio de la multitud, dice la Biblia que viene un líder de la sinagoga. ¿Quién era eso? Era un estudioso de la palabra, alguien que compartía sobre lo que estaba en las escrituras. Era una persona de influencia en su ciudad, era conocido. Imagínese usted una persona de influencia en nuestra ciudad, alguien que todos conocen, todos saben quién él era. Viene Jesucristo y la desesperación del momento causa que este hombre se le olvide su título, se le olvide que está toda la gente, y corre y se tira a los pies de Jesucristo y dice: mi hija se está muriendo. Yo me imagino como papá lo que yo estaría dispuesto a hacer si uno de mis hijos se está muriendo y me dicen: viene alguien que puede solucionar tu circunstancia. A mí no me importaría quién está ahí, no me importaría quién me conoce o quién no me conoce o qué tengo que hacer. Hay situaciones en la vida, amigos, familia de Osana, que requieren que tu título quede atrás, que tu estatus social quede atrás y que corras y te tires a los pies de Cristo y digas: mi circunstancia requiere de Jesucristo. I need you. Te necesito, Señor. Algunos de ustedes están en esa circunstancia el día de hoy. Quizás no sea una muerte física, pero está muriendo tu alma, está muriendo tu espíritu, están muriendo tus sueños, está muriendo tu familia, está muriendo tu matrimonio. Y Jesucristo está pasando por donde estamos. Tienes que correr y clamar con fervor y di: mi circunstancia está muriendo. Me encanta que todos tenemos esos momentos. Puede ser el hombre más victorioso o la mujer más victoriosa, o puedes estar en un valle muy difícil en tu vida. Cuando llegas a esta circunstancia de necesidad, todos caemos a los pies de Cristo, toda rodilla y toda lengua, porque hay cosas que solo Jesucristo puede hacer. Me encanta que esta historia empieza de esta manera. Estamos hablando de la mujer del flujo de sangre, pero empezamos conociendo a Jairo, un hombre de estatus. Conocemos su nombre, conocemos que era de influencia, conocemos que él conocía las escrituras, era líder de la sinagoga. Y llega a un momento de desesperación. Jesucristo le dice: vamos, y empiezan a caminar. La Biblia nos cuenta de que hay un montón de gente que lo apretujaban, dice esta versión, o que lo apretaban. Y van caminando hacia donde está esta niña de 12 años de edad. Tiene 12 años, es una nena y se está muriendo. En el camino encontramos a la mujer del flujo de sangre. Para hacer una pausa, hay momentos en nuestra vida donde vamos a tener que interrumpir lo que está sucediendo para correr a los pies de Cristo. Ella no era la protagonista de esta historia, pero se convirtió en la protagonista de lo que estaba sucediendo. En el versículo 25 dice: una mujer de la multitud. Imagínese usted, Jesús va caminando a sanar a una niña y entre la multitud está esta mujer que hace 12 años sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos. A lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. 28. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te aprieta por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada, temblando,
Al darse cuenta de lo que le había sucedido, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y le dijo Jesús a ella: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Creo que para ti que estás aquí el día de hoy, que has creído en Cristo Jesús por muchos años o quizás por los últimos 10 segundos, ahora es el tiempo de hacer algo diferente. Hoy tú tienes acceso a este Dios que quiere sanarte y responder a tu circunstancia. Él quiere traer una respuesta donde no ha existido una respuesta. Hoy es el tiempo de cambiar nuestra manera de pensar como iglesia, como adoradores, como papás, como hijos, porque esta mujer empezó cambiando la manera de pensar. La Biblia dice que ella pensó, diga pensó, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No te conformes con estar solo entre la multitud y ver lo que está sucediendo. En momentos de adoración, no te conformes con ver como otro adora. En momentos de restauración, no te conformes con ver como otros son restaurados, sino di: yo también puedo ser sano, yo también puedo ser lleno. Mis hijos también pueden ser adoradores, mi negocio también puede salir adelante, mi ciudad también puede experimentar un mover de Dios. Nuestra iglesia será luz a las naciones en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a hacer lo que Jesús nos está mandando a hacer. Me encanta lo que sucede en este momento. Jesús va camino hacia otra cosa. Él está ocupado yendo a sanar a otra mujer, y esta mujer toma una decisión en su corazón y dice: yo no me quedo entre la multitud. Yo les he contado que a mí me pasaba como quizás le pasaba a usted. Yo crecí en la iglesia toda mi vida. Mamá era la líder de oración. Papá no iba mucho a la iglesia, tenía problemas con tomar alcohol. Entonces yo crecí viendo los dos mundos. Lo que sucedía en mi vida era que yo un viernes estaba con papá y un domingo estaba con mamá. Yo pude ver las dos cosas. Crecí toda mi vida en la Biblia, en la iglesia, pero no conocía a Jesús de la Biblia. Conocía al Jesús de mis papás. Y lo que sucedía en mi vida era que de repente venía un predicador, y les he contado que decían en esas épocas, todos pasaban al frente siempre, ¿se acuerdan, verdad? Al final del servicio pasaban y había un mover de Dios, y habían mocos y lágrimas, y alguien se caía, otro gritaba, otro saltaba, y decían: hubo un gran mover de Dios. Porque por alguna razón los cristianos asociamos Espíritu Santo con mocos y lágrimas. ¿Verdad que sí saben? Y pasaban todos al frente. Y estaban así, y yo pasaba siempre, todos los domingos, aunque no quisiera, porque mi mamá decía: pase y voy a recibir a Jesús otra vez. Yo acepté a Jesús como 32 veces, por aquello de las moscas. Y me paraba en la fila, y el que estaba predicando venía y decía: en el nombre de Jesús. Yo estaba al final: en el nombre de Jesús, y sí, que Dios va a hacer esto, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Y cuando a mí me tocaba, yo me hacía el que estaba llorando: oh Señor, sí, Padre. Y miraba, cuando él no me estaba viendo, decía así. Y cuando ya me volteaba: porque sí, Señor. Ustedes que están riendo son los que hacían eso. Y cuando me iba a punto de orar por mí, él estaba a punto de orar por mí, hacía así: Padre, en el nombre. Y yo ya me hacía el que sí, ¿verdad? Y cuando iba a orar: y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Y hay un mover de Dios de este lado. Y yo: ¿qué pasó? Y yo me hacía poco a poco: ay, sí, yo sigo el mover de Dios. Y me iba para el otro lado. Y el tipo regresaba: y ahora sí continuamos orando acá. Y dentro de mi corazón existía un vacío. Decía: Señor, ¿a mí cuándo me toca? ¿Alguien ha estado ahí? Y miras lo que está sucediendo a tu alrededor, y tienes hambre y tienes ganas y nada pasa. Y oras y buscas y preguntas y no hay respuesta. Y alguien como yo se para aquí y dice: Dios es el Dios de respuesta. Y tú dices: Señor, respóndeme. Y nada. Y después el Señor empieza a abrir puertas y empieza a llevarnos a lugares y a abrir cosas, porque yo un día decidí en mi corazón: yo no necesito las palabras de un hombre, yo necesito al Dios que salva al hombre. Yo no necesito que alguien me toque, yo quiero que Él me toque. Y si alguien me toca, pues también. Pero necesito que Él me toque primero.
Yo me imagino que esta mujer estaba ahí, necesitada por 12 años, peleando por un milagro. Invirtió su dinero, invirtió sus fuerzas, ya no tenía nada más que hacer. Y dicen, hay un Dios que está sanando. Y dicen, no, pero está ocupado, va a rescatar a una niña que se está muriendo. Y ella está entre la multitud. Y dicen, bueno, no es mi día, quizás la próxima vez. Quizás el otro domingo. Quizás cuando predique Marcos Witt, porque él predica más bonito que Jara. O quizás cuando cante Evan Kraft. Ay, ese será mi día, Padre. Ah, ¿verdad? Pero esta mujer dijo, no. Yo estoy entre la multitud. Yo no necesito que Jesús pare. La Biblia dice, ella pensó, si tan solo tocara el borde de su manto. Ella no dijo, yo necesito que Él me hable a mí. No necesito que Él se detenga y que hable conmigo. Ella pensó, si tan solo lo tocó por atrás. La Biblia dice que ella se vino por atrás y lo tocó. Y yo no necesito estar en la tarima. Yo no necesito ser el que predica. Yo no necesito estar en la puerta. Yo no necesito nada. Te necesito a ti, Señor. I need you. Y corre hacia donde está Jesús. Y toca el borde de su manto. Y ella interrumpe el camino de lo que estaba sucediendo. Algunos de ustedes necesitan llegar al momento donde están dispuestos a interrumpir lo que está sucediendo. Y dice, Jesús no pasa por aquí, si no, yo lo toco. Yo me meto, si no me llaman, yo me meto. Yo era ese. Nadie va a orar por mí, yo oro por mí. Nadie va a levantar las cosas por mí, yo las levanto. Yo no necesito tecomates para nadar en el nombre de Jesús. Yo lo hago. Y después te das cuenta, mis fuerzas no son suficientes. Mis fuerzas no pueden. Y entonces dices, necesito tocar a Jesús. Esa mujer interrumpe el camino de Jesús. Y Jesús se detiene. Y dice, algo acaba de suceder. Me encanta pensar de que el milagro no sucedió cuando ella tocó el borde del manto. Todos hemos pensado eso. El milagro empezó cuando ella pensó. Diga pensar. Pensar una vez más. Empezó aquí. Ella tomó la decisión de decir, si yo hago esto, esto va a suceder. Y accionó. El pensamiento activó lo sobrenatural. El pensamiento sin Jesús no tiene nada. Esto no estoy hablando de pensar positivamente. Cambiar tu manera de pensar y acercarte a Jesucristo causa lo sobrenatural en tu vida. Aquí van los 3 pasos que ella tomó que te pueden ayudar a ti el día de hoy. ¿Cuántos quieren esos 3 el día de hoy? Yo los quiero. Número 1, ¿están listos? Ella había oído de Jesús, dice la Biblia. Ella había oído de Jesús. Esto tiene 2 partes para nosotros. Si usted está en medio de una hemorragia por 12 años o 12 minutos o 12 segundos, quizás es una hemorragia espiritual, una hemorragia de salud, una hemorragia familiar, una hemorragia en tu carrera, cualquiera que sea la circunstancia, todos hemos sangrado en nuestra vida. Todos hemos sangrado en nuestra vida. Lo primero que tienes que asegurarte es de que en medio de lo que está sucediendo, después de que intentaste todo, que estás rodeado y que estás atento a la voz de Dios. Mantén tu vida atenta a la voz de Dios. Después, rodéate de personas que te hablen de Jesús. Ella dice, oyó de Jesús. ¿Cómo oyó de Jesús? Alguien le tuvo que haber dicho. Muchos de ustedes quizás están en un momento donde no están pasando una circunstancia, pero conocen a alguien que está pasando una circunstancia. Hábleles de Jesús. Una vez más, hábleles de Jesús. Y cuando se cansen, hábleles otra vez. ¿Cómo les hablo, pastor? Viva conforme a la palabra. Predique con su vida. ¿Cómo acciona? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo responde a las preguntas? Ella escuchó de Jesús. Es importante escuchar de Jesús en nuestras vidas, pero también compartir de Jesús si ya lo has escuchado. Número 2, ¿qué ella hizo? Ella se acercó a Jesús. La Biblia dice que ella había oído de Jesús y se acercó a donde estaba Jesús. No puedes tocar el manto desde lejos. Tienes que acercarte a la presencia de Jesús.
Tienes que venir a donde Jesús está. Por eso, el día de hoy, los cientos de que están ustedes aquí, desen un fuerte aplauso, por favor. Lograron, están en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Estás cerca de un lugar donde te están hablando de Jesucristo. Yo ya escuché esta historia 100 veces. Qué bueno, ahora 101. Pero ya me las puedo, dicen en otro país. Bueno, siga pudiéndoselas. Escuche la palabra de Dios. Del oír viene la fe. Siga escuchando. Quiere creer, quiere actuar, siga estando acá. Después, acérquese. No permitas que las derrotas del pasado causen que no te acerquen. Quiero hacer un paréntesis porque alguien me dijo esta semana a mí, bueno, yo no creo, y él no sabía que yo era pastor de paso, y estaba ahí sentado y me dice, yo no creo en los pastores. Yo le dije, yo tampoco. ¿En serio? No estoy jugando. Yo no creo en los pastores, yo menos, le dije yo. Yo creo en Jesús. Yo le dije, yo no creo tampoco en los barberos, por ejemplo, que me arruinan el pelo. Quiero uno que sí me arregle el pelo. Pero porque un barbero me arruinó el pelo, no voy a decir que todos los barberos son malos. Porque uno de nosotros que es humano comete un error, no significa que no predicamos a un Dios perfecto. Nuestro Dios es el perfecto. Los humanos fallamos. Así que extiéndanos misericordia. Ore por los pastores que cometen errores. Ore por sus líderes. Ámelos, porque tanto como usted necesita de Dios, nosotros también necesitamos de Jehová. Nuestra profesión es predicar el evangelio y hacer todo lo posible para vivir en santidad. Y cuando uno de nosotros cae, todos dolemos porque somos el cuerpo de Cristo. Guarde lo que dice y habla y piensa de los ministros de Jehová. Son hijos de Dios. Son tus hermanos en Cristo. Ore por sus pastores. Ore por sus líderes. Ámelos. Pero no permitamos que los dolores del pasado en nuestras vidas no nos permitan acercarnos a Cristo Jesús. La mujer escuchó. Diga, escuchó. Número 2, se acercó. Acérquese al Señor. Venga, involúcrese, pregunte. Esté en un grupo de conexión. No haga la vida solo. No se puede. Necesitas de alguien a tu alrededor. Involúcrese. Sirva en la iglesia. Sirva en su compañía. Sirva a su esposo y a su esposa. Ame a sus hijos. Que la vida no se trate solo de ti. Necesitas acercarte al mover de Dios. Y número 3, ¿qué hizo la mujer del flujo de sangre? Dice la Biblia que tocó la túnica. Cuando estés en la presencia de Dios, haz algo que nunca has hecho antes. Atrévete a salir de la normalidad. Acciona, cambia tu manera de pensar. La Biblia dice, ella pensó, si tan solo tocare la túnica. El milagro comenzó en su mente. El tocar no fue el milagro. Esa fue la acción que activó el milagro. Escuchó, se acercó y accionó. Muchos de nosotros hemos pasado nuestra vida en la iglesia escuchando. Estamos cerca, pero nunca hemos alzado nuestra mano para recibir a Cristo. Nunca hemos cambiado nuestra manera de pensar. Nunca hemos servido al prójimo. Nunca hemos hecho que no se trata de nosotros mismos y tratamos la iglesia como una máquina donde se compran golosinas o bebidas. ¿Qué necesito hoy? El botón de arriba. ¿Qué necesito hoy? El botón de abajo. Y Jesús te dice, es tiempo de accionar. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. O quizás fuiste como yo o eres como yo, toda la vida en la iglesia, pero nunca has tomado el próximo paso, decir, yo quiero vivir para Jesús de verdad. Yo recuerdo en mi vida pensar, si esto de Jesús funciona, yo lo quiero. Pero si no funciona, déjame pecar en paz. Yo nunca pude pecar a gusto, les he contado, jamás. Porque siempre escuchaba la voz de mi mamá. Naciste para adorar,
Podés andar entre el lodo, pero Jesucristo tiene la palabra para ti. Vas a nacer para adorar. Hoy o mañana vas a servir a Jehová. Nunca pude alejarme de lo que había escuchado. Siga predicándole a sus hijos. Por eso amamos a los niños en Osana. Por eso invertimos en ellos allá. Por eso le decimos a usted, siga acercándose. Yo recuerdo tener esa plática con el Señor. Le decía, o me dejas pecar en paz, o me cambias de verdad. Y Dios me dijo, yo ya hice lo mío, tú tienes que hacer lo tuyo. Aprendí que fue por gracia y por misericordia y no por mis acciones. Aprendí que no tenía que ver conmigo y todo tenía que ver con Jesús y en su amor perfecto. Él me decía, eres nuevo cada mañana, eres perdonado y eres restaurado por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer mañana. Y eso causó que me enamorara tanto de este Dios que me amaba a pesar de mí, que entonces pude tocar el borde. Porque nunca se trató de ti, porque nunca se trató de mí, porque siempre se trató de un amor tan perfecto que se detiene en medio de la misión que tenía, sanar a una niña de 12 años. Y dice, alguien me tocó. Alguien quiere tocar el borde el día de hoy. Alguien quiere decir, yo he escuchado, yo estoy cerca, pero quiero tocar. Si ese eres tú, ponte de pie conmigo. Alguien que diga, Señor, ya no quiero más lo mismo de siempre, lo conozco, lo he escuchado. Ya no quiero más de lo mismo. Quiero fijarme en ti realmente. Escúcheme por favor. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que pasar en medio de la multitud y decir, no me importa. No me importa quién soy. Jairo, conocemos su nombre, conocemos su estatus, conocemos que era de importancia. Y la desesperación lo lleva a Jesucristo. La mujer del flujo de sangre la seguimos conociendo como la mujer del flujo de sangre. No sabemos su nombre, no sabemos su estatus, no sabemos de dónde venía, pero sí sabemos que fue una mujer atrevida, llena de fe, dispuesta, que no se rindió ante la circunstancia y que ella decidió decir, yo no me quedo sin lo que Dios puede hacer en mi vida. Aquí puede ser Jairo o puede ser la mujer, ninguna de esas cosas importa. Aquí está Jesucristo.